Sentencia C-484 del 2020. Antecedentes. En ejercicio de acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Hugo Palacios Mejía demandó el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por la Colombia, Pacto por la Equidad, por considerar que dicha disposición es contraria a la Constitución política. Mediante auto del 28 de octubre de 2019, el magistrado sustanciador admitió parcialmente la demanda. Otorgó al demandante un término de 3 días para subsanar algunas inconsistencias evidenciadas. Dentro del término otorgado para subsanar la demanda, el demandante presentó un escrito de corrección para superar las deficiencias argumentadas advertidas inicialmente. La demanda. Para el ciudadano, el artículo 18 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 desconoce lo dispuesto en los varios artículos de la Constitución y dispone que al analizar uno a uno los elementos sustanciales de las contribuciones especiales que allí se establecen, puede concluirse que cada uno de ellos es inconstitucional, tanto por razones específicas de cada elemento como por razones transversales a todos ellos. Además, la inconstitucionalidad de cualquiera de los elementos y parágrafos aludidos tiene incidencia en todo el artículo 18, por lo que debe ser declarado inexequible en su totalidad. Intervenciones. Los intervinientes dicen que el artículo 18 es el mecanismo directo e inmediato para realizar los objetivos de fortalecer la regulación, inspección y vigilancia sobre los actores que intervienen en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Consideraciones de la Corte. Se procede a analizar el caso concreto y si hay existencia de cosa juzgada constitucional respecto a los artículos 16, numeral cuarto, 150.12, 388 y 158 constitucional, porque la sentencia C-464 del 2020 declara la inexequibilidad de la expresión del numeral cuarto parcialmente por vulnerar el principio de legalidad del tributo. Después, la Corte sostuvo que el desconocimiento del principio de unidad de materia es un vicio de procedimiento de naturaleza material y que el artículo 18 demandado objeto de declaratoria de inexequibilidad por violación al principio de unidad de materia de la sentencia C-464 continúa produciendo efectos jurídicos hasta el 31 de diciembre del 2022. Por ende, debe pronunciarse de fondo respecto a los reproches de constitucionalidad. Planteamiento de los problemas jurídicos, método y estructura de la decisión. El legislador desconoció el principio de legalidad y el principio de certeza tributaria del artículo 388 superior al definir los elementos de la contribución de que trata el artículo 18 de la Ley 1955 del 2019. Segundo, el legislador desconoció la facultad reglamentaria del presidente, así como la reserva de ley en cabeza del Congreso de la República, al prever el Plan Nacional de Desarrollo disposiciones relacionadas con la reglamentación del procedimiento y la regulación en temas sancionatorios. Los principios de legalidad y su proyección en el principio de certeza tributaria. Primero, según los artículos 150.2 y 388 superiores, el Congreso tiene facultades para establecer contribuciones fiscales. Es una obligación en materia impositiva y está ajustada a la Constitución. Segundo, las facultades asignadas al Congreso conllevan reserva legal en materia tributaria y legitimidad democrática, y eso conlleva a la creación del tributo. Eso es una característica definitoria del Estado constitucional. Finalmente, es importante considerar que lo relacionado con el principio de legalidad se encuentra el principio de certeza tributaria. Límites a la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional en materia tributaria. El principio de certeza tributaria obliga a que sean los órganos colegiados de elección popular los que definan los elementos estructurales del tributo. Hay ciertos asuntos que pueden ser regulados a través de disposiciones reglamentarias, como aquellos asuntos técnicos o variables asociados a actualizaciones. Para ello es necesario que se cumplan con los requisitos de la sentencia C-585 del 2015, los cuales son, en primer lugar, que se trate de aspectos que por su naturaleza técnica o condiciones particulares requieran de una continua actualización que no pueda ser prevista de antemano por el legislador. El segundo es que exista un parámetro que defina el marco de acción de la actividad de la administración. Las contribuciones para fiscales, sus clases. Teniendo en cuenta que no siempre la denominación legal del tributo corresponde a su contenido material, es necesario analizar cuál es la naturaleza del tributo y para ello vamos a ver cuáles son sus elementos. Impuestos, prestación de naturaleza unilateral, se observa la capacidad económica del contribuyente, se cobra sin distinción y a todo ciudadano, su pago no es opcional ni discrecional. Tasa, hecho generador, la prestación de un servicio público, su naturaleza es retributiva y se cobra cuando se presta un servicio. Contribución especial, se cobra por el beneficio obtenido por un servicio u obra realizada por una entidad pública. Manifiesta externalidades y se cobra para evitar el indebido aprovechamiento de externalidades. Solución del caso concreto. Al analizar los elementos y características del tributo contenidos en la norma demandada, la Corte concluye que estamos ante una tasa. Porque, en primer lugar, el hecho gravable está vinculado a la actividad estatal. En segundo lugar, el tributo implica una contraprestación o beneficio al contribuyente individual, proporcional y directa. En tercer lugar, el tributo resulta adecuado para financiar los bienes públicos divisibles. En cuarto lugar, el tributo es voluntario en cuanto solo es aplicable al sujeto pasivo que decida ejecutar la actividad de prestación de servicios públicos domiciliarios. Y en quinto lugar, los recursos recaudados se destinan a recuperar los costos del servicio prestado. La Corte pasa a examinar si la tasa contributiva violó o no el principio de legalidad y certeza tributaria.
Sobre el particular, el artículo 338 superior dispone que tratándose de tasas, en primer lugar, el legislador debe señalar con claridad y precisión los elementos esenciales del tributo, como lo es el sujeto pasivo, el sujeto activo, el hecho generador, la base gravable, la tarifa de obligaciones tributarias. En segundo lugar, el sistema y método para definir los costos y beneficios y la forma de su reparto deben ser fijados por la ley. Para la Sala, es claro que el inciso segundo del artículo 338 superior únicamente permite que las tasas y contribuciones especiales puedan destinarse a la recuperación de los costos en los que incurran las entidades que prestan el servicio, pero nunca para la financiación de los gastos de funcionamiento e inversión de las mismas. Por ende, es preciso concluir que, en este caso, hay una ausencia de la finalidad a la que hace referencia el artículo 338 superior. Consideraciones sobre la vulneración de la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional y la Reserva del Eje. La Sala sustenta que existe un claro desconocimiento de los principios de legalidad y certeza tributaria y dicha situación se opone a la jurisprudencia constitucional, la cual ha sido clara en señalar que, en caso de permitir la definición del elemento esencial del tributo vía reglamento, la Administración estaría invadiendo las competencias ajenas y entraría a ejercer la función misma de la creación del tributo. La Corte ha señalado que la expresión según la cual el no reporte de información en las condiciones de oportunidad, calidad e integralidad que establezca la Superintendencia generará la imposición de sanciones a que haya lugar, conlleva una violación en la reserva de ley al posibilitar la regulación de aspectos que incidan en el derecho fundamental al debido proceso de los contribuyentes, en tanto que configura una infracción en blanco, porque, primero, la jurisprudencia ha señalado que el principio de la legalidad conlleva a que una norma con fuerza material de ley establezca la descripción de las conductas sancionables, así como las clases y cuantías de las sanciones a ser impuestas. Segundo, la obligación de presentar libros de contabilidad o documentos privados en el contexto de las obligaciones tributarias y en la inspección, vigilancia y control del Estado debe tener una configuración legal previa que señale los términos en los que dicha obligación debe hacerse efectiva. Conclusiones de la sentencia. En primer lugar, la Sala resolvió estárselo resuelto en la sentencia C-464/2020 respecto de los cargos formulados contra, primero, el número cuarto parcial del artículo demandado y segundo, contra la vulneración del principio de unidad de materia, artículo 158 de la Carta Política. Respecto a dichos reproches de constitucionalidad, la Sala Plena encontró acreditada la existencia de cosa juzgada formal. En segundo lugar, señaló que en el presente caso no se presenta una sustracción de materia por cuanto la norma demandada aún se encuentra produciendo efectos jurídicos. Esto obedece a, primero, la declaratoria de inexequibilidad de la mayor parte del artículo 18 con efectos diferidos y segundo, como consecuencia de la constatación de un vicio de procedimiento en la formación de la norma, como lo es la unidad de materia. Tercero, la Corte consideró, en primer lugar, que la disposición bajo análisis corresponde a la naturaleza jurídica de una tasa contributiva en tanto se trata de un servicio público divisible prestado al contribuyente cuyo financiamiento se retribuye a través de dicho tributo que a su vez se genera por el ejercicio de las actividades vigiladas y reguladas por parte del sujeto activo. En cuarto lugar, en cuanto al caso concreto, la Sala argumenta que en efecto el artículo demandado desconoció los principios de legalidad y certeza del tributo al permitir el financiamiento de todos los gastos de funcionamiento e inversión de los entes de regulación e inspección, vigilancia y control, y esto desconoce lo dispuesto en el artículo 338 superior, el cual impone una limitación permitiendo únicamente la fijación de la tarifa para la recuperación de los costos en que se incurra para la prestación del servicio público divisible. Lo anterior afectó la forma transversal de su obligación de señalar con claridad y precisión los elementos esenciales del mismo, ni cumplió con definir el sistema y método para que el sujeto activo pudiera definir la tarifa de la obligación. En quinto lugar, asimismo, se pudo constatar una violación a la reserva de ley en cabeza del Congreso de la República, en tanto que el artículo demandado abre el espacio de una reglamentación por parte del Gobierno Nacional para determinar elementos esenciales de la tasa contributiva. En sexto lugar, es claro que para el Alto Tribunal los tributos causados en la anualidad 2020 corresponden a situaciones jurídicas consolidadas. Resuelve. Por ello, resuelve la Corte, además de estárselo sostenido de la sentencia C-464/2020, declarar la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955/2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020.